Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que es de incidencia, yo diría, democrática, porque no es solo un tema relacionado a la vejez a los años o a la inmovilidad relativa que sucede en edades más avanzadas, sino que también en la gente más joven, en la gente que está muchas horas sentada en un escritorio, pueden darse problemas de dolores en la zona lumbar sobre todo. Van a encontrar a veces problemas en los trocánteres, dolores sobre todo también en la sacroiliaca, que es una articulación como les voy a mostrar en la imagen siguiente. Como ustedes pueden ver, la articulación sacroiliaca es esta articulación que lo que hace es conectar el ilión, acá viene hacia adelante la cresta ilíaca, ¿sí?, con el sacro, ¿bien? Y ustedes lo ven en este caso por detrás. Fíjense que por delante es esta articulación que ustedes están viendo acá, ¿ven? Y este pedacito acá, ¿ven? Ahí. Entonces, fíjense la cantidad de terminaciones nerviosas que son todas estas redes de haces neuronales amarillitos por donde pasa. Entonces, esta articulación, que en realidad está como una articulación que está colocada en el organismo para absorber el impacto cuando nosotros caminamos. Nosotros estamos pensando en las articulaciones de los dedos, las manos que tienen movilidad, que conectan un grupo de huesos con otro para hacer palanca, movilidad. En el caso de la sacroiliaca, es una articulación que prácticamente no tiene ese tipo de movimientos, no debería tenerlos tan exacerbados por el hecho de todas las terminaciones nerviosas que hay que cuidar la zona, pero de hecho sí tiene cartílagos y sí necesita cierta descompresión. La descompresión le viene del impacto contra el piso y le viene de arriba del peso del cuerpo. Entonces, esas tres zonas, la zona lumbar, la zona sacroiliaca, las caderas y la sacrolumbar, que es la conexión de la columna con el sacro, son zonas de conflicto, siempre. ¿Y el conflicto de dónde viene? Viene básicamente de una desalineación corporal importante, ¿tá? ¿Y de dónde viene esa alineación corporal desfavorable? Y de la mala postura al estar sentados, que estamos recostados en una reposera, aparentemente muy descansados, pero eso comprime mucho la zona lumbar. La persona que está en la oficina, que está trabajando, está muchas horas encajada entre la zona lumbar, la sacroiliaca, las caderas, y sobre todo si hay esta tendencia a cruzar una pierna sobre otro, también estamos con temas de mala circulación y, por supuesto, de demanda en la cadera. El cuerpo está diseñado para todo, pero lo que sí necesita es movimiento para comprimir y descomprimir esos cartílagos que unen las articulaciones para que se nutran. Entonces, nuestra función desde el punto de vista Pilates es, primero, evaluar y trabajar la alineación corporal, que es la base de todo, y luego ir a la movilización. Vamos a hacer movilizaciones sin carga y vamos a ir aumentando el nivel, digamos, de amplitud del movimiento en función de que lo vayan pudiendo tolerar. La clave en esto, además de la alineación corporal correcta, es la elasticidad y el buen estar de un músculo que se llama psoas ilíaco, ¿sí? Es el gran conector. Yo acá te lo voy a mostrar en una imagen que tengo y fíjense cómo él hace la conexión muscular entre la zona lumbar, la pelvis y los fémures a través del trocánter menor. Ustedes van a ver dos ramas, como dos trenzas, que bajan al anillo pélvico, que es el psoas mayor y el psoas menor. Son dos haces importantes, dos grandes músculos importantes de cada lado.
Y luego la conexión hacia el fémur, que ustedes ven que conecta con el trocánter menor, que es el de la zona interna de la pierna, ese es el ilíaco, que es un músculo esencialmente pélvico y conecta la pelvis con los fémures, ¿tá? Entonces, no es que haya articulación entre la columna y los fémures. La columna articula con el sacro y luego el sacro articula, que en realidad son 5 vértebras más sacras de la columna que están fusionadas en esa especie de escudo que yo les mostraba con las terminaciones nerviosas. Ese sacro está articulando con la pelvis y la pelvis articula a través de la cadera con los fémures. Entonces, lo que vamos a hacer en estos ejercicios es justamente atacar todo junto. ¿Bien? En cuanto a la alineación corporal, yo me voy a proteger, o sea, los voy a proteger a ustedes porque voy a trabajar acostada, o sea que la alineación está asegurada, ¿sí? En cambio, si yo tuviera que trabajarlos parados, que no lo recomiendo porque en realidad necesitamos descarga del peso en una superficie segura, en ese caso yo tendría que estar hablando mucho más de cómo mantener esa alineación, ¿tá? Así que vamos directo a los ejercicios. Chicos, como de costumbre, yo utilizo los elementos que tengo en el estudio, pero esto es fácilmente sustituible por un puff, por un banquito bajo o mismo por una silla con respaldo, a condición de que ese respaldo de la silla ustedes lo apoyen contra una pared. La idea es sí poderlo hacer en casa, pero no terminar lesionados porque se pusieron a hacer algo en una superficie inestable. Bien, entonces lo que vamos a hacer es estar acostado en posición boca arriba o supina, y entonces la idea que tenemos que manejar acá no va a ser subir. Cuando se hace la higiene de columna, en general la gente lo que busca o que piensa que tiene que hacer es subir. Entonces sube desde la panza. Eso no aporta nada y es más, lo que aporta es más tensión lumbar. Entonces yo prefiero que tengan las piernas descansadas y que se apoyen en ellas. ¿Por qué? Porque la situación del estiramiento, o sí, básicamente de la descompresión de la zona sacrolumbar, o sea, columna con sacro, inicia con un movimiento tan tonto como es la báscula de pelvis. O sea, mi pelvis acá va a estar horizontal. Entonces, cuando yo bascule la pelvis, yo, como tú ves, hundo la cintura, se hunde y me queda la zona del pubis hacia arriba, o sea, el triángulo de las crestas ilíacas y el pubis determinan la posición de la pelvis. Cuando yo hundo los pulgares acá en la cintura, basculando la pelvis sin levantar nada, simplemente estoy haciendo esto, acá yo estoy hundiendo la cintura. Entonces, ahí ustedes van a sentir el alivio de los cuadrados lumbares, que son los músculos que están justamente uniendo la zona del final de las costillas con el ilión, o sea, la pelvis, ¿bien? Y esos son los que se contraen. Entonces, a eso yo lo que voy a hacer es inspirar y cuando saco el aire basculo la pelvis. Es como que me pasan un cinto y me atan a la colchoneta. Pero a su vez lo que voy a pensar es que estas rodillas yo las voy a mandar al infinito. Entonces me apoyo en ellas y las trato de mandar lejos. Y cuando hago esto, yo voy a sentir más descompresión, soportado por las piernas, no por la columna, como sería el hacer esto. Acá ustedes están soportando el peso del cuerpo con la columna. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. Ustedes acá tienen que bancar el peso entre la parte del dorso del cuerpo y las piernas. ¿Queda claro? Yo tengo la pelvis así como tú ves en mis manos, y luego basculo, me queda el pubis hacia arriba, ¿sí? La cintura hundida, y yo le digo a las rodillas, váyanse más lejos, si fuera posible, ¿tá? Y en ese caso, estamos atacando no solamente la descompresión sacrolumbar, sino también el estiramiento de los flexores de la cadera. Recuerden lo siguiente, o sepan, no se confundan los tendones del cuádriceps, que son los que hacen esto, con los flexores de cadera, que en realidad el flexor de cadera lo que hace es acercar el cuerpo a las piernas cuando están estiradas o están quietas, ¿sí? Son distintos músculos,
¿tá? Dentro de los cuales está también el ilíaco, que era lo que yo les decía. Entonces, la cosa va a empezar más fácil cuando ustedes basculen la pelvis sacando el aire y manden lejos, ¿bien? Una vez que ustedes estén ahí, si tienen la suerte de tener una pelota, oscilen un poquito para un lado y para el otro, para un lado y para el otro y bajan. Sientan que la fuerza la hacen las piernas, no la columna. La columna está colgada entre las piernas que están apoyadas y el tronco que está apoyado. Esa es la idea, trabajar en descarga de peso, ¿bien? Si ustedes ven el asunto, yo no estoy oscilando, que también lo puedo hacer, sino que lo que estoy haciendo es moviéndome de costado, para acá y para allá. Muevan las piernas, sobre todo, y en cada movida ustedes sientan que una rodilla o la otra la van mandando más y más al infinito. Y ahí es donde procede la descompresión de todas esas articulaciones. Bien, fíjense, vamos a hacer la báscula. No estoy ni levantada, porque si tú ves, el espacio es acá entre la cola y la colchoneta, pero mi columna está apoyada, pero está ligeramente levantada. Y ahí voy para un costado, para el otro, para un costado y para el otro. Y acá abajo. ¿Lo puedo hacer un poco más, digamos, intenso? Sí, sí busco esto, ¿tá? Pero en ninguna situación, chicos, les conviene en esto que queremos hacer cuando ustedes están doloridos. No estoy diciendo que ustedes estén bien, si están bien hagan lo que quieran, pero si están doloridos no se levanten hasta acá, porque no aporta para nada, para lo que yo quiero no. Más bien, mantengan la cintura baja, o sea que yo basculé la pelvis, la tengo baja y ahora me dedico a hacer un movimiento como que yo estuviera caminando con las piernas, ¿bien? Con las piernas, con las rodillas hacia adelante. Muy bien, o sea, todo esto ustedes lo pueden hacer desde lo más básico, que es estar apoyado así, a lo más, digamos, desafiante, que es este puente. ¿tá? Pero siempre sientan que ustedes bascularon la pelvis, se apoyaron en los pies, no traten de apretar los glúteos, porque justamente el tema de los glúteos es que al apretar se tensan la fascia toracolumbar, que es la que queremos estirar. Entonces, díganle a todo el sistema que se encargan las piernas, acá, en las rodillas y los pies, pero no los glúteos. Entonces, basculo, levanto lo que me deje la cola floja. Si yo vengo más acá, yo tengo que poner más glúteo, o sea que la dejo floja, ¿bien? Y desde ahí, cuando vaya bajando, lo que le voy a decir, tanto a la columna, como a costillas, como a los músculos, y todo eso, que se vayan aplanando y apoderando de la colchoneta como si se fusionaran en ella. No se olviden que nosotros, esos dolores que tenemos ahí, no son solo articulares porque están pegoteadas las articulaciones y le falta lubricación, o sea, movimiento, sino también porque hay tensión muscular. Entonces es necesario relajar y aplanar todo eso. Bien, voy a ir ahí y acá voy a bajar. Bien, ahí está. Yo acá les voy a mostrar otra posibilidad que hay, que ustedes la van a poder hacer con la pelota, con el puff, con el banquito, pero yo necesito que ustedes puedan observar cuál es el movimiento que voy a tener de la pelvis. Por lo tanto, cambio la cámara de lugar y les muestro cómo es. Bien, gente, yo acá estoy utilizando la barra del Cadillac. Ustedes pueden, por supuesto, poner los pies. Acá yo sí les recomiendo o tener una superficie plana, como la silla o un puff, y estar en el borde con los arcos apoyados, ¿tá? Lo que yo voy a hacer es iniciar igual. Acá observen la posición de la pelvis y cómo la voy basculando para levantar acá. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es levantar un poquito más porque tengo más seguridad, pero ahora lo único que voy a hacer es bajar una pierna, o sea, no subo todo lo que pudiera, sino un poco menos, porque yo me tengo que asegurar que esta pelvis de este lado de atrás llegue sola, la otra queda arriba. Ustedes fíjense cómo se atrasa una rodilla al respecto de la otra, y fíjense que lo que estoy estirando acá es la sacroiliaca, estirando, descomprimiendo la sacroiliaca. Vuelvo, ¿tá?
y ahora voy por el otro, la bajo. No se sientan mal porque estén haciendo algo incorrecto, porque realmente sí lo puede hacer este movimiento el cuerpo, pero tiene que ser más discreto. Se refiere, yo no puedo estar acá y pretender bajar todo desde esta altura, porque no me va a dar la articulación. Entonces, de todo lo que yo pudiera subir, subo un poco y ahí me dedico a descolgar esta pelvis. Miren que no es mover las piernas, no es eso. Es bajar acá, sientan que una rodilla se atrasó, es como estar caminando con las rodillas, como les decía en el bloque anterior. Vuelven, ahora bajan la otra, vuelven y acá vienen bajando todo y es como que querés apoyar todo más lejos de vos y ahí descolgás. ¿Bien? Otra posibilidad un poquito más exigente sería hacer el 4. ¿Bien? Entonces, tú lo que vas a hacer es lo mismo. Tú basculas la pelvis, subís y ahora baja esta pierna. Ahí te vas a tirar un poquito más a nivel del trocánter mayor y vuelve. Desarmás el 4 y bajás. Armás el 4 para el otro lado, subís, bajás. Acá, trata de bajar desarticulando la pelvis. No está alineada, está así. ¿Bien? Y acá vuelves. Acá regresás y vuelve todo al lugar. Otra cosa interesante para estirar acá es que ustedes levanten y es como que estás encajonado. Tocas la pelvis y tocas con la pelvis la otra mano, tocas una, tocas otra, tocas una, tocas otra y ahí bajas. Fíjense que el movimiento es de la pelvis y la pelvis va a arrastrar un poco a la columna para un lado y los fémures para el otro, pero ellos son pasivos. El movimiento inicia acá, porque yo quiero tocar de este lado, quiero tocar de este lado, de este y de este. Si yo tuviera una regla, la regla no se mueve porque está horizontal. ¿Está? Ahí va. Muy bien. Ese es otro movimiento que está interesante de hacer y en el apoyo de pies te permite mucho más espacio para articular. Otro movimiento que pueden hacer y que es en descarga también de peso es levantar y ahora moves una y otra. Es como que rotás la pelvis, girás y girás y girás y girás. Acá se combina la rotación de la pelvis con la proyección de esta rodilla, la elevación de esta pelvis y la proyección de la otra rodilla y ahí ustedes van a sentir ahí atrás todo estirando hasta bajar y regresar. Todas las veces que tú necesites descansar, te podés llevar las rodillas al pecho, te haces un masajito, está todo bien y eso te va a aliviar muy bien, ¿está? Entonces lo que podemos hacer es medio que juntar todo y vamos a hacer lo que se llama el barco vikingo. Imagínate una U acá en la base, cuando yo esté acá, estoy en la base de la U y entonces voy a bascular recostado, me voy a mover y vuelvo y me voy a mover para el otro lado, ¿tá? Para un lado y para el otro. ¿Bien? Es lo que nosotros acá en clase, coloquialmente, le llamamos el meneíto atorrante, ¿sí? Pero que es sumamente efectivo y que es muy liberador de todas estas articulaciones que nosotros tenemos pegoteadas y doliendo. Muy bien. Entonces, nos vamos a ocupar ahora de la parte más muscular del asunto, que es justamente la del psoas ilíaco, el gran conector. Entonces, vas a tener tu cama y porque te conviene, va a estar mucho más cómodo de hacer, porque te da buena amplitud. Estás bien en el borde y dejas caer una pierna, ¿tá? Y la otra, lo que vas a hacer es traértela a la rodilla. ¿Tá? Acá lo que nosotros estamos buscando es la relajación de esta zona, que es justamente el afloramiento de los músculos, sobre todo del ilíaco, en el fémur, en el trocánter menor del fémur que está del lado de adentro de la pierna. Bien, porque es el que conecta toda esa zona. ¿Cuánto vas a estar? Y lo que sientas que relaje, y sobre todo lo que tenés que pensar es en cada exhalación tú vas a aflojar. Tú inspirás. Cuando sacas el aire, te vas a ir relajando y vas a hacer que toda la columna atrás se pegue
Y la fuerza opuesta va a ser esta rodilla que se quiere ir al infinito y esta otra que tú la traes contigo. ¿Bien? Ahí está. Inspiro, cuando saco el aire, proyecto esta rodilla al infinito y esta otra la traigo. Este es un muy buen ejercicio para hacer antes de levantarte, si es que cuando te levantas quedas en posición de neandertal, o sea que quedas acá, hasta que después vas acomodándote. Ese está muy bueno. Otra posibilidad también en la cama, del mismo músculo, es que tú estés con la pierna apoyada en el borde de la cama y la otra está apoyada en el piso abajo de tu pecho. Entonces, te pones acá y vas a irte parando de a poquito, tratando de mantener siempre el apoyo de la pierna de abajo. ¿Bien? ¿Dónde lo vas a sentir más? En esta inserción del psoas, pero no le estás haciendo daño porque no estás volando. Estás en apoyo del peso del cuerpo, tanto en el pie de abajo como en el de arriba. Y lo importante es que levantes también la cara, ¿sí? O sea, acá no vas a estar estirando, ¿sí? Acá vas a estar cómodo, pero a medida que tú vayas despegándote y alejando la zona lumbar de la cadera, es donde va a estirar el psoas ilíaco. ¿Bien? El psoas ilíaco como cadena total. ¿Cómo estiro el ilíaco? Bueno, el ilíaco se va a estirar si yo a la pierna la pongo, en vez de con el empeine pegado en la cama o en el lugar donde estés, lo pongo de costado a la pierna, ¿sí? Está rotada. Te muestro. La rotación que implica. ¿Está? En el anterior, tú estabas con el pie así. En este va a estar así. Está rotado, por lo tanto, de entrada, tú tenés esta parte de la pelvis más levantada. Está bien. Y ahí tú vas a irte un poquito arriba y ahí lo que vas a sentir es muy acá, que es justamente el ilíaco. Del psoas ilíaco más el estiramiento en el ilíaco, que era el que yo te decía que era esencialmente pélvico. Ese músculo tiene gran importancia o relevancia en el caso de las personas que no tienen buena apertura de piernas y te dicen, no, yo no puedo abrir mucho piernas porque tengo los aductores cortos. Puede que sí, y realmente te diría que en el fondo no. En el fondo lo que está pasando es que el ilíaco, que es el que une la pelvis con los fémures en la parte de adentro, no deja estirar. Entonces, por más que la persona estire y estire aductores, el ilíaco no lo va a dejar. Razones por las cuales ese ilíaco puede estar complicando, hay millones y escapan el tiempo que tú tenés para prestarme en este momento. Así que recuerden descomprimir, sobre todo estirar el psoas en estos dos ejercicios que yo te mandé. Hay otras opciones, hay opciones con los equipos de pilates, pero en la idea siempre ustedes piensen en descomprimir y estirar. ¿Por qué? Porque la vida diaria nos lleva a lo contrario, a la compresión, a que todo se vaya pegoteando y no se lubriquen las articulaciones, que eso lo hacen cuando hay compresión y descompresión. Si solo le damos compresión, los discos, los meniscos se van deshidratando hasta que finalmente desaparecen. Tú vas a verte una placa, una resonancia y te van a decir, mira, tenés un disco negro. Y no es que el disco tenga color negro, es que desapareció, porque se exprimió tanto el líquido que lo nutría que finalmente nunca más volvió a tomar la esponjita que era, la forma de la esponjita que era. Entonces, la clave es comprimir, descomprimir, mover en descarga y estirar. En la vida adulta, las cosas que más perdemos es la flexibilidad, que es el rango de la articulación, la elasticidad, que es cómo se estiran la fascia de los músculos, y por otro lado el aeróbico, ¿sí? La capacidad aeróbica, si sos una persona sedentaria. Hay personas que vienen al estudio que caminan todos los días, pero no hacen este tipo de estiramiento. Entonces, la parte del aeróbico lo tienen cumplido, pero le falta esta otra parte que es un complemento importante para que se te vayan los dolores. Bien, recuerden que yo acá abordé una pequeña parte, no hablé de la alineación porque por eso los trabajé acostados, pero en la vida diaria una desalineación importante en el tronco, una posición que
cuando tú estás sentado, estés en esta, lo que hace es comprimir mucho la zona lumbar, hace que la caja torácica salga, se ahueque hacia adentro, hace que la zona dorsal se vuelva más curva y en consecuencia también vamos a tener problemas en las cervicales porque la cabeza se proyecta muy adelante y la cabeza pesa mucho. Y entonces ese huevo y la gallina. En próxima entrega vamos a ver el tema del estiramiento y el posicionamiento de la zona del dorso de la zona de la columna dorsal con la cabeza para mejorar esa alineación, porque en muchos casos nosotros atacamos donde duele, que es la zona lumbar, pero el problema no inicia ahí, empieza más arriba, como en la zona dorsal. Así que nos vemos en próxima entrega. Muchas gracias por seguir el video hasta aquí.